bueno aquí es que me graba directo Zoom, así que lo tengo que estar editando por fuera. Ya. Bueno, la clase de hoy está destinada, como dice ahí, potencia, raíces, logaritmos, pero potencia ahora la vamos a ver de forma genérica, lo mismo con raíces, porque la clase que vimos potencia y raíces, que fue hace 2 clases atrás me parece, esas clases las estuvimos viendo en relación a casos específicos, o sea, potencia de exponente natural o entero y el raíz cuadrada. Entonces aquí lo vamos a ver como genérico, con distintos índices y distintos exponentes. Entonces vamos a ver las reglas, los signos dentro de las potencias, propiedades de las potencias, raíces y sus propiedades, y logaritmos, y ahí nos vamos a detener un poquito más a ver un poco de todo. Y aquí está el fuerte de este tema. De hecho, es como que le presenta harto énfasis en el temario de esa parte. ¿Ya? Así que vamos por partes. Primero, recordar que las potencias, según lo que habíamos hablado, son una multiplicación reiterada, ¿ya? Donde tenemos un elemento que es la base, como sale aquí en el esquemita al lado. La base que nos va a decir qué número va a estar haciendo esa multiplicación reiterativa, y el exponente, ese valor n, nos va a estar diciendo cuántas veces hay que repetir esa multiplicación de ese número, ¿ya? Es importante saber diferenciarlos para no tener complicaciones a futuro, ¿ya? Y hay un ejemplo que está el 3 elevado a 2, que es 9, o el 2 elevado a 3, que es 2 por 2 por 2, que nos daría 8. Esta parte es más o menos enredada lo que dice aquí, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Primero, cuando tengamos una base positiva o negativa y el exponente fuera par, el resultado siempre va a ser algo positivo. Siempre va a ser la potencia elevada a ese valor par, pero va a terminar con un resultado positivo. ¿Ya? Siempre va a pasar eso. Luego de esto, tenemos también el caso de que, importante saber también, en este caso, es que esa base idealmente no va a ser 0, porque al ser 0 va a ser igual a 0, entonces va a ser siempre 0. Es como la condición que hay que considerar. ¿Ya? Luego tenemos que si tuviéramos un exponente impar y tenemos ese caso, donde tenemos una base positiva o negativa, el resultado va a terminar siendo ese signo. O sea, si partimos con algo positivo, vamos a terminar con algo positivo. Si partimos con algo negativo, vamos a terminar con algo negativo. Entonces esa es como la correlación que existe ahí. Y nuevamente la base tiene que ser idealmente distinta de 0. ¿Ya? Aquí el exponente lo está mencionando como algo entero por ahora, pero también puede ocurrir estos casos que fueran en racionales, ¿ya? Pero un poco más complejo de visualizar. Si el exponente es negativo, entonces lo que va a pasar es que vamos a respetar el signo y vamos a vamos a hacer un recíproco, y ese recíproco lo vamos a elevar a la potencia, pero positiva en este caso, del mismo exponente. ¿Ya? Y ahí dice que qué significa esas dos expresiones, como para recordar que 2n representa un número par y 2n más 1 representa un número impar, para que no se nos confunda. Dentro también de los signos tenemos la cualidad de la que pasa cuando tenemos un menos 1 elevado a un número entero, que es lo que habíamos visto en la clase pasada, y el José lo realizó súper rápido, que cuando tenemos una potencia donde la base es menos 1, si el exponente es par vamos a tener el resultado positivo, o 1 positivo, y si tenemos un exponente impar nos va a dar menos 1, o sea, el 1 negativo. Espérame un segundito, que estoy con una entrega, así que... Ahora sí, que mandé unas cosas y las direcciones son lesias, por eso cuesta mucho. Ya, y la siguiente observación nos dice que si tenemos una potencia y el exponente es 1, vamos a tener la misma potencia, entonces no es necesario escribir el exponente cuando tenemos un exponente 1. A eso se le llama que tenemos un exponente tácito, un exponente que está implícito, algo que nosotros podemos intuir que es. Y la última observación es la más importante: cuando tenemos un exponente que es par, pero la base es negativa, tiene que estar remarcado entre paréntesis. Si no está demarcado entre paréntesis, eso significa que no está considerando el signo, por lo tanto el resultado no lo va a hacer así, ¿ya?
para que ahí lo tengan presente en esos casos. Entonces, resuelvan esos ejercicios mientras yo respondo acá al compadrito. ¿Ya? ¿Alguien tiene la respuesta ahí para esa pregunta? 2 y 3. Ya, José 2 y 3. Pato. Sí, 2 y 3. Ya, revisemos. Tenemos la primera que se descarta inmediatamente por el hecho de los signos. ¿Por qué? Porque esta va a resultar algo negativo y esta va a resultar algo positivo al considerarse internamente. La segunda, de por sí, al lado izquierdo va a terminar algo negativo, va a ser 243 negativo, y a la derecha, aunque no considere el signo, igual va a estar de la misma idea, así que también es verdadero. Y la tercera afirmación, tenemos en este caso que nos va a dar 64 positivo, y por este lado también 64 positivo, ya que está considerando el negativo. Entonces, efectivamente, es la alternativa D. Acá, esta la hiciste muy rápido la otra vez. Dejemos al Pato. ¿Cuál sería la respuesta, Pato? 50. No, no es 50. Uno. Tampoco. Mira, cuando tienes algo impar, dijimos que nos iba a dar -1, ¿cierto? Cuando tienes algo par, te va a dar 1 positivo, ¿cierto? Entonces, si tú sumas esos dos, te dan 0. Ahora, tú aquí entre medio, tú tienes desde el -1 elevado a 4, -1 elevado a 5, -1 elevado a 6, así hasta -1 elevado a 48, 49, 50. Entonces, si tomas el -1 elevado a 4, con el -1 elevado a 3 también te da 0. Y si aquí tú tomas el -1 elevado a 49 y el 50, también te va a dar 0. Entonces, siempre que tienes una sumatoria de -1 elevado a un exponente y están consecutivos, y están entre pares e impares, y terminan en un número par, y parte en un número impar, eso siempre va a ser como resultado 0. ¿Ya? Siempre va a ser así. Ahora, si hubiese partido en par y termina en par, ahí tenemos un caso a donde nos va a dar 1 positivo. Si partiera, por ejemplo, en par y termina en impar, en ese caso ahí volvemos a tener 0. Siempre tiene que partir como al revés. Si uno parte impar, tiene que terminar en par para que me dé 0. Si partes par, tiene que terminar impar para que te dé 0. ¿Ya? Y que tiene que ser una suma consecutiva de los exponentes enteros. Ya, ¿cómo resolverían ese? Yo voy a buscar agüita que se me quedó el agua en la cocina. Denme un segundillo. ¿Alguien tiene la respuesta? La A, digo yo.
Ya, Pato A. José. Yo digo que la E, aunque estoy dudando entre la E y la E. Entre la E y... Y la A y la E. Sí, igual te dan reglas. A los dos están entre esas dos. Ya, veamos. Nos dice que tenemos menos 4 elevado a 3 elevado a n. ¿Ya? Y n es un número impar. ¿Ya? Si yo multiplico 3 por n, ¿ya? Multiplico 3 por n, me da algo impar. Entonces, al darme algo impar, eso va a significar que eso de ahí, el menos 4 elevado a 3n, va a ser lo mismo que escribir menos 4 elevado a 3n. Así, sin el paréntesis, porque de por sí me da algo negativo. ¿Ya? Después, ocupando una idea, ya adelantándome un poquito y recordando las propiedades de las potencias que hemos visto, si yo tengo una potencia, puedo separarla así. Cuando están dos exponentes multiplicándose, lo puedo separar en dos potencias, una que está elevando a la otra. Entonces, 4 elevado a 3, eso es lo mismo que escribir 64, y el 64 va a estar elevado a n. Por lo tanto, es la alternativa E. ¿Dónde está la clave de este ejercicio entre marcar la A y la E? Está en que uno es el 3, el múltiplo que hay en el exponente, y el otro que te dice que el n es impar. Y el 3 tienes que recordar que también es un número impar. Entonces, al multiplicar impar con impar, te dará algo impar siempre. ¿Ya? Ahí para que lo recuerdes. Entonces, ahora llegamos bien y vamos a consumar las propiedades más detalladamente. Bueno, en primer lugar tenemos la multiplicación de potencias, que son dos casos. Una cuando tenemos igual base de las potencias. En esa se van a conservar las bases, la base de la potencia, y se van a sumar los exponentes. Y en el caso de que tenga las bases distintas pero los exponentes iguales, voy a multiplicar las bases y voy a conservar los exponentes. Básicamente eso es lo que nos dicen esas propiedades. Algo similar pasa con la división, solamente que acá en vez de sumar los exponentes cuando son iguales las bases, vamos a restar los exponentes, y cuando son iguales los exponentes, vamos a dividir las bases y mantenemos el exponente. ¿Se entendió, cierto? En los ambos casos. Sí. Sí. Ya. Por otra parte, tenemos las propiedades de las potencias en el sentido de potencia una potencia, que es la que ocupamos recién en el ejercicio anterior, que separamos la potencia, tenemos una potencia y esa potencia está elevada a otro exponente. Eso la podemos reducir a un exponente y una potencia de una sola base, donde tenemos la base y los exponentes se multiplican. Y la última es más que una propiedad, yo creo que es como una observación, pero también se puede enunciar como propiedad, que dice que cuando yo tengo una base cualquiera y la elevo a 0, siempre que la base sea distinto de 0, ¿ya? De hecho ahí no debería salir el para todo. Ya, una base elevada a 0 me va a dar siempre igual a 1, solamente con la restricción de que A tiene que ser distinto de 0. Esa es la única condición que tiene que cumplirse. Entonces veamos acá. Si tenemos estos ejercicios donde tenemos igual base, conservamos la base y tengo los exponentes distintos, entonces se suman y eso me daría menos 3 elevado a 5. No está la alternativa propiamente tal, por lo tanto me daría esto un número negativo y 3 elevado a 5 son 243, que vendría siendo la alternativa A. Y eso. Resuelvan ahora ustedes, vean cómo lo pueden resolver. Es la E, ¿no? No. ¿Por qué no? Tú dijiste que se sumaban cuando eran de... O sea, se supone que lo podía hacer de las dos formas, sumando las bases o sumando los exponentes, ¿no? Ah, sí. No he dicho nada. Como que estoy pensando en otra cosa. Dame un segundo que estoy
Ah, me estresa esto. Ya. Efectivamente, como dice ahí el José, es la E. Esto lo podemos hacer de dos formas. Un camino vendría siendo conservo la base y sumo todos los exponentes, ¿cierto? Eso me daría 4 elevado a 16. Y el otro camino es decir que tengo 4 elevado a 4 y eso elevado a 4 por el mismo hecho de que tengo una multiplicación reiterada de 4 elevado a 4. Entonces eso me daría 4 elevado a 16. Muy bien. Ahí hay dos caminos, dos propiedades distintas que pueden utilizarse. Veamos esa. La A. Yo digo que la E. Ya, la A o la E. Veamos. Dice el triple del cuadrado de 3 elevado a 5. Los dos llegan a esa expresión antes de resolver, ¿cierto? ¿O no? Sí. Ah, no, yo llegué a 3 elevado a 5, elevado a 2, elevado a 3. No. Eso había pensado yo. No, yo llegué a esa. Bien. Lo que pasa es que hay que ir leyendo por partes. Dice el triple. Entonces aquí hay algo. ¿Pero de qué? Del cuadrado de. Entonces, eso está ahí. Y después hacemos el triple de. ¿Ya? Vale. Entonces aquí nos daría 3 por 3 elevado a 10 y 3 elevado a 11. Y eso es la B. Ahí. ¿Cuántas de esas igualdades son verdaderas? Dame un segundito que voy a llamar a alguien. Y ahora sí, disculpen. Ahora debería pasar por lo menos 2 horas para llegar al otro empaque, así que falta. Ya. ¿Alguien me ha dicho alguna alternativa? Déjame poner aquí no en modo concentración para que no lleguen las notificaciones acá. Ya. ¿Alguien me ha dicho alguna alternativa? Yo creo que la C. Ya. Yo creo que solo 3 también. Ya, los dos están con la misma. Ya. Veamos una por una. La primera. Si reescribimos el 3, o sea, el 9 y el 27 en potencias de 3, nos quedaría 3 elevado a 2 por 3 elevado a 3. Y si sumamos eso nos daría 3 elevado a 5, ¿verdad? Entonces esa es falsa. La segunda. Lo mismo. Ya tenemos que 9 por 27 es lo mismo que escribir 3 elevado a 5, ¿cierto? Y eso nos quedaría al cuadrado.
Y eso nos daría 3 elevado a 10. Ahora, de 3 elevado a 10 no hay forma de que yo pueda descomponerlo para que me dé 16. ¿Cierto? Entonces, no voy a llegar nunca a ese 16, por lo tanto, ese es falso. Vamos con la última. Bueno, igual para que podamos ver la orientación de ese ejercicio, porque sí tiene una orientación en realidad. Porque el 2 elevado el 16 lo puedo poner como una potencia de 2, que sería 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4. Tengo igual exponente, distinta base, me quedaría 6 elevado a 4. Y ahí ya no tengo forma de descomponerlo para que me dé 3 elevado a 10. Para eso está orientado ese ejercicio. Ya, la última. La última, puedo utilizar los productos notables que no hemos visto aún, pero ya deberían manejar algunos. La diferencia de cuadrados. Eso es lo mismo que escribir 27 menos 9 por 27 más 9. ¿Cierto? Entonces, 27 menos 9 nos daría 18 y 27 más 9 nos daría 36. 18 lo voy a descomponer como 2 por 9 y 36 lo voy a descomponer como 4 por 9. ¿Ya? Entonces, así me quedaría 4 por 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. Perdón, 8, no 4. Y eso es lo mismo que escribir 8 por 3 elevado a 4, que son iguales, así que esa sí es verdadera y efectivamente era solamente la C. Es más o menos rebuscar esta pregunta, pero sirve para practicar. Y acá, esto ya es un poquito más sencilla porque tenemos solamente letra y es aplicar. ¿Cuál sería la respuesta correcta en este caso? Yo pienso que es la E. ¿Ya? Yo tengo una pregunta antes de responder. Por ejemplo, si me quedara un número elevado a 4 y ese mismo número partido por el mismo número elevado a 4, ¿eso es igual a 1? ¿O es el número partido por el mismo número? El número partido por el mismo número. Yo diría que la D. ¿Ya? Ah, José. Digo la D. D. Sí. Ya. O sea, mira, lo que yo hice fue que le di un valor igual. Porque dice que es distinto de 0, no que no tienen que ser iguales. Podéis rayar Entonces, la pantalla si queréis como para hacer la idea, ¿no? no sé cómo rayar. Si nunca se sube en mi vida. Bueno, no te lo ya, pero Sí, mira, pero mira, anda diciéndome, yo voy tratando de hacer lo que me decís. mira, la cosa es que le di un valor 2 por darle un número. Entonces, si tienen igual base, porque sería N2 y M2, abajo quedaría 10 más menos 6. Ya, pero es Entonces que quedaría que, aquí el tema es que estás trabajando con dos números, pues, y la idea es, por si acaso, trabaja con las letras, no te vayas a los números, porque ahí te estáis haciendo un caso particular, no una mm, generalidad. Por eso, en este caso, cuando tienes preguntas de esta índole, la idea es que lo puedas hacer de forma genérica. Mira, primero partes diciendo, tengo m a la cuarta en el numerador, y en el denominador solamente me voy a quedar con m a la menos 6, y el otro lo voy a escribir como n elevado a 10. De esa forma. Tengo igual base en este caso, ¿cierto? Y distintos exponentes que se están dividiendo. Entonces, en este caso, vamos a mantener la base y vamos a restar los exponentes.
y el otro lo mantenemos tal cual. Entonces esto nos daría m elevado a 10 por 1 partido de n elevado a 10. Entonces ahí, si lo junto, me quedaría m elevado a 10 dividido n elevado a 10. Y fíjate, tengo igual distintas bases, pero igual exponente. Entonces eso es lo mismo que escribir todo junto, m dividido n, y todo elevado a 10. Y así te da la v. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado con estos ejercicios. Para que no lo lleven a un caso particular. La mayoría de estos ejercicios están centralizados para eso, para que lo puedas hacer en genérico. ¿Ya? Son las mismas propiedades, solamente aquí están con letras. ¿Entendieron bien si el procedimiento o no? Sí, lo entendí. ¿Pato? Sí. Ya. Bueno, eso es más o menos lo que puede salir así como de raíces. No es, o sea, de potencias, no es la gran cosa en general. Pero vámonos a lo que es una raíz primero, para seguir. Cuando hablamos de raíces, vamos a estar hablando de que es básicamente una operación donde vamos a hacer como la misma relación de las potencias, pero solamente que aquí vamos a tener el resultado de la potencia y el exponente. Eso es básicamente lo que tenemos una raíz, ¿ya? Donde nosotros vamos a tener que buscar la base de la potencia sabiendo el resultado y el exponente de la potencia. Básicamente eso es lo que hacemos cuando tenemos raíces. Entonces, tenemos una cantidad subradical que en realidad lo que vamos a estar pensando es ¿qué número me da 125, que es la cantidad subradical, y que ese número está elevado a 3? Entonces, ¿qué número elevado a 3 me da 125? Esa es la pregunta que me tengo que ir haciendo al momento de resolver esto. ¿Ya? Y tenemos como observación que cuando nosotros resolvemos una raíz y esta la elevamos al cuadrado, vamos a obtener como respuesta y resultado el valor absoluto del número de la cantidad subradical sin exponente, ya, para que lo tengan presente, para que no hagan otras cosas ahí. Ya, esto funciona siempre que sea en realidad una raíz de índice par, ya, pero básicamente es una raíz, es buscar la base de una potencia sabiendo el resultado de la potencia y el exponente de la potencia, como en palabras sencillas. Entonces, al igual que las potencias, tienen propiedades las raíces, y de hecho estas propiedades surgen de las potencias, todas se pueden demostrar en base a la relación que existe con las potencias. Ya. Primera propiedad, y que es la relación, la que como la más grande de esto, y que incluso en algunas partes la ven como una definición, es que existe una relación entre las potencias y las raíces, que básicamente toda potencia escrita con un exponente racional lo podemos escribir como una raíz, o toda raíz la podemos escribir como una potencia de exponente racional. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una cantidad subradical, ¿ya? La base de esa cantidad subradical va a ser la base de la potencia. Si la cantidad subradical tiene un exponente, va a ser el numerador de mi potencia en el, o sea, va a ser el numerador de la fracción en el exponente de mi potencia. Y el índice de la raíz va a pasar a ser el denominador de ese exponente. Para que ahí lo tengan y tengan cuidado. Es importante que recuerden que todas las potencias y raíces van a tener en este caso un índice o un denominador en el exponente positivo, ¿ya? Porque las raíces no pueden tener un índice negativo. No puede pasar eso. Entonces, cuando tengan un exponente negativo, atribúyanselo a este numerito de aquí, a ese exponente de la potencia, para que no les perjudique la raíz. Segunda propiedad es que si tengo raíces de igual índice, yo puedo multiplicarlas, conservando su índice y multiplicando solamente las cantidades subradicales. Es importante saber que todas estas propiedades yo las puedo aplicar tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, ¿ya? Para que no las vean siempre por un simple sentido. Podemos ocuparlas para ambos lados. Lo mismo con las potencias. Muy parecido a lo que pasaba con las divisiones también en las potencias. Si tengo igual índice, solamente introduzco las dos cantidades subradicales en una misma raíz de igual índice y las divido entre sí.
Composición de raíces significa que yo tengo un número fuera de la raíz y quiero ingresarlo al interior de la raíz. Perfecto, lo puedo hacer. ¿Cómo? Ese número lo voy a ingresar, pero como una potencia donde el exponente va a ser el índice de la raíz. Si el número ya tiene un exponente, perfecto, lo ingreso como una potencia, no hay problema. Ya para que ahí tengan ojo con ello. Así como puedo incorporar haciendo una composición de raíces, también las puedo descomponer, o sea, puedo retirar un número de la raíz, siempre y cuando este sea un número que pueda transformar una potencia, donde el exponente de esa potencia sea igual al índice de la raíz. ¿Ya? Y por último, raíz de una raíz. Tengo una raíz que está dentro de otra raíz y quiero generar solamente una raíz, y entonces voy a multiplicar los índices de las raíces que componen esta raíz de raíz y genero solamente una. ¿Dudas, consultas? ¿Alguna que no le quedó claro? ¿Alguna que necesita un ejemplo más con números para entenderlo? ¿Me quedó claro? ¿Sí? ¿Pato? ¿Tú también? Ay, sí, pensé que tenía el micrófono activado. Hablándose media hora. Ya, veamos acá. Este aquí ya es como una mezcla de ejercicios. El primer ejercicio y vamos con al hueso. Tenemos la raíz de 81 menos raíz de 9 dividido en 3. Recordemos, antes de partir, recordemos que nosotros tenemos el papo mudas, que eran como el orden que nosotros teníamos que ir haciendo las prioridades de operación, ¿cierto? Que partíamos con los paréntesis, siempre con ese orden, potencias, multiplicación, división, que están como en el mismo nivel, adición y sustracción, que también están en el mismo nivel, ¿ya? En este caso, ¿las raíces en qué nivel irían? Según ustedes, en las prioridades de operaciones. En el primero, segundo, tercero, cuarto. ¿No es el primero? No. Las raíces son potencias de exponente racional, pues entonces van a nivel de las potencias. Las potencias, las raíces de los logaritmos van en ese nivel. Entonces, cuando ustedes van resolviendo ejercicios que tengan combinación de esto, tienen que partir con las raíces, o sea, con los paréntesis. Si no hay paréntesis, saltan a potencias. Y en potencias tienen que considerar también las raíces y a los logaritmos, que vamos a ver un ratito más. Ya, para que ahí lo tengan presente. Entonces, esta parte partiríamos resolviendo. Hagamos esa raíz de una raíz en una sola raíz. Nos quedaría raíz de índice, este tiene un 2 y un 2, ¿cierto? Entonces sería 2 por 2, 4 de 81, menos la raíz cuadrada de 9 dividido en 3. Ya, ahora, ¿qué número elevado a 4 me da 81? 3. 3 elevado a 4 me da 81, así que perfecto. La raíz cuadrada de 9 es 3 y esto está dividido en 3. Ahora, por prioridad de operación, sigue la división. 3 dividido en 3 es 1 por el signo negativo y el 3 que se conserva. 3 menos 1, 2. Entonces la alternativa correcta es la letra B. Entonces esa es la metodología al momento de calcular. Recordar las prioridades de operación para no cometer errores en el desarrollo y de esa forma ir desarrollando paso a paso. Traten de hacer eso ustedes ahora. Mi momento de felicidad va a ser cuando resuelvan los ejercicios con letritas.
¿Ya? La A. ¿Alguna respuesta? La A. La A. ¿Pato? Sí, la. Ya. Veamos, tenemos la raíz de igual índice, ¿cierto? En este caso vamos a utilizar la propiedad de multiplicación de igual índice, así que todas las cantidades subradicales juntitas dentro de la raíz. Entonces aquí ocupamos 2 por 2 son 6 y por 6 serían 36. Y A por A cuadrado. Entonces eso como resultado me daría, lo puedo separar en dos raíces y me complica todavía. Y eso me daría 36 por A. O sea, raíz de 36 que es 6. Efectivamente es la letra A. Muy bien. Acá, ¿qué tendríamos que hacer para resolver esta raíz de forma sencilla? Resolverla. En el sentido de que quería 2 partido 5. Porque 2 por 2 por 2 es 8. Y 5 por 5 por 5 es 125. Ya. Entonces tú decís separarla primero. ¿Mm? Y luego eso sería 8, o sea, 2 dividido en 5. Esta es la alternativa. Claro, pues en este caso no nos servía dividir propiamente tal el 8 del 125 porque no nos va a dar algo exacto o va a ser muy difícil de descomponer. Y ahí vamos haciendo el tema. Muy bien. Acá, este ya tiene un poquito más de complejidad. Tienen que dejarlo todo en una sola raíz y con el x al interior de la raíz. Veamos a qué llegan. Me dio la E. ¿Ya? José. Todavía no termino, me compliqué. Dale nomás. Termina. Ya te dio la E también. ¿Mm? Ya. Veamos. Tenemos x que está multiplicando la raíz cúbica de x al cuadrado por la raíz cúbica de x. Ya. Está más de decir que no puedo extraer tampoco de la raíz algún valor, ¿cierto? Entonces vamos a ir introduciendo la x capa por capa. Entonces primero, la x que está más adentro, al ingresarla, me daría la raíz cúbica de x al cubo por x por la raíz cúbica de x. ¿Cierto? Entonces ahora ocupamos propiedad de las potencias. Me quedaría que eso es igual a la raíz cúbica de x elevado a 4 por la raíz cúbica de x.
Ahora, esta x la vamos a introducir a la raíz de más adentro, y así me quedaría la raíz cúbica de la raíz cúbica de x elevado a 4 y todo elevado a 3 por x. Eso, me queda una raíz de una raíz que multiplico su índice me da 9. La potencia de la potencia me quedaría x elevado a 12 por x, y eso me daría la raíz novena de x elevado a 13. ¿En qué parte me equivoqué? Que te queda, o sea, yo lo hice en el sentido de que cuando lo metía dentro de la raíz de más adentro, Esto es una x al no cuadrado. sí, te faltó el x elevado a 3. Eso. Ahí sí. Y ahí da x elevado a 16. Muy bien. Me confundí con un número que no, no traspasé. ¿Ya? Acá es que no hayan entendido rapidito las propiedades. ¿Dudas, consultas con raíces? ¿Algo que no les quedó claro? ¿Algo? No, yo estoy bien. ¿También? Acá. Ya. Tenemos logaritmos, que aquí la idea es ir tranquilo y aprovechar estos 45 minutos que quedan de clase para poder, en cierta forma, que entiendan bien el concepto de logaritmo, y si es que tienen temor de los logaritmos, lo pierden. Ya es lo primordial. Primero, ¿qué son un logaritmo? Un logaritmo es una expresión donde, si lo pasamos al concepto de potencia, acá nosotros tenemos la base de la potencia y el resultado de la potencia. Aquí estamos buscando el exponente. O sea, cuando tengo el logaritmo de base 2 de 8, o el logaritmo de 8 de base 2, vamos a estar diciendo 2 elevado a cuánto me da 8, y ahí decimos, 2 elevado a 3 igual a 8, entonces el logaritmo de 8 en base 2 es 3. Ese es como el pensamiento que hay que ir realizando para poder obtener bien logaritmos. Condiciones de los logaritmos. Ya tenemos, como dice en el diagrama, tenemos un elemento que se llama base y el argumento. La base del logaritmo no puede, tiene que ser un real positivo, y aparte de eso, no puede ser de base 1. ¿Ya? No podemos tener una base 1, porque 1 elevado a cualquier cosa me va a dar 1. Entonces, súper como, no quiero decirle fome, pero en realidad sí es fome. No debería ocurrir esa condición. Por otra parte, tenemos un valor b, que es nuestro argumento, y ese valor tiene que ser también un real positivo. ¿Puede ser una fracción? Sí, pero tiene que ser positiva, no puede ser un argumento negativo. Puede ser fracción, puede ser un número entero, puede ser cualquier cosa, pero no puede ser negativo. Esa es la condición. Y vamos a tener un resultado que ahí va a ser un real cualquiera. Puede ser un racional, puede ser cualquier cosa, pero va a ser un real. Vamos a obtener algo. Incluso puede ser negativo. ¿Ya? Es importante que manejen esto y manejen la idea de que estamos trabajando en relación a potencia. ¿Ya? Otra forma de analizar estos ejercicios es con la traspaso de información a potencia. O sea, si tengo el logaritmo de 125 en base 5 y quiero resolver cuál es su resultado, puedo decir, ok, estoy buscando el valor x, entonces lo paso a 5 elevado a x y eso me va a dar 125. Voy aquí. Como el 125 lo puedo escribir en realidad como 5 elevado a 3. Entonces tengo iguales bases, entonces los exponentes tienen que ser iguales, entonces me queda que el valor del x es igual a 5, es igual a 3. Por lo tanto, el logaritmo de base 5 de 125 es igual a 3. ¿Ya? Ojo con eso, hay dos formas de leer. Yo puedo haber dicho el logaritmo de 125 en base 5 o el logaritmo de base 5 de 125. Para que no, cuando lean así como en texto, porque realmente los logaritmos, hay profes que no lo saben escribir y lo escriben. Dice el logaritmo de base 5 de 125 o el logaritmo de 125 en base 5, es lo mismo. ¿Ya? Lo que siempre se menciona, base de, para aludirlo. Veamos acá. Si tengo el logaritmo de base 5 de 625, entonces el valor de x es igual a, ¿cuánto vale x? 4. 4. Muy bien. ¿Por qué? Porque ahí tendríamos 5 elevado a x, 625, y 625 lo mismo de escribir 5 elevado a 4.
por lo tanto x es el igual a 4. Muy bien. Acá. ¿Cuál o cuáles de las siguientes expresiones esos son verdaderas? ¿La 2 nomás? No, espérate. La 1 y la 2. 1 y 2. No sé si te había escuchado. Tenía la duda si el pato había dicho algo. Sí, igual pensé que lo he hablado. Ya. Veamos. Bueno, la primera la podemos reescribir como potencia y decir 2 elevado a menos 2. Eso sería 1/2 elevado a 2. Y eso es 1/4. Entonces ahí se comprueba, ¿cierto? La 2 y la 3 se comprueban prácticamente al mismo tiempo, ¿cierto? Porque si tengo el logaritmo de base 3 de x y eso es igual a 4, eso sería entonces que tengo 3 elevado a 4 es igual a x. Entonces, la 2 es la correcta y la incorrecta es la 3. Entonces ahí efectivamente es la alternativa D. Muy bien. Eso es como lo conceptual del logaritmo. Ahora nos vamos de lleno a las propiedades. Primero, tenemos el logaritmo en base a de A. ¿Qué significa eso? Que si tengo un logaritmo donde su base y su argumento son iguales, la respuesta y la solución siempre va a ser igual a 1. Ahí tenemos un ejemplo al tiro que tenemos el logaritmo de 15 en 15. Eso me va a dar 1. Si tuviera el logaritmo de phi en phi, 1. Siempre que el argumento y la base sean iguales, el resultado va a ser 1. El logaritmo de 1 es 0. O sea, cualquier sea la base me da igual. Y tengo un 1 en el argumento. Eso me va a dar 0 como resultado. O sea, el logaritmo de base 23 de 1, 0. No lo pongo en duda. Y eso es básicamente recordar que eso es lo mismo que escribir 23 elevado a 0. Y eso era 1. Es por eso. De ahí viene. Recuerden que todas estas propiedades de las raíces de los logaritmos vienen mucho de las potencias. Ya. El logaritmo de un producto. Cuando tengo en el argumento un producto, o sea, una multiplicación de dos cositas, eso significa que yo puedo separarlo en dos factores. ¿Ya? Esos dos factores yo les voy a los voy a escribir como dos logaritmos que se están sumando y les voy a mantener su base. Vale decir, si tengo el logaritmo de base 3 de 14, 14 lo voy a escribir 2 por 7, ¿cierto? Entonces lo separo en logaritmo de base 3 de 2 más el logaritmo de base 3 de 7. Separo los factores en dos logaritmos, mantengo su base y les pongo una suma entre medio. ¿Ya? Y en la división pasa algo muy similar. Si tengo una división de dos números, separo los dos divisores, los dos valores de la división, conservo su base, pero en vez de una suma le ponemos un signo negativo. ¿Ya? Cinco. Cuando tengo un logaritmo y dentro del logaritmo tenemos una potencia, yo voy a reescribir esto en función a que el logaritmo solo con la base de la potencia, sin el exponente, pero el exponente va a pasar multiplicando al logaritmo. ¿Ya? Como ahí sale el ejemplo, si tengo el logaritmo de base 3 de 4 elevado a 5, el 5 va a pasar multiplicando al logaritmo de base 3 de 4. ¿Ya? ¿Esto por qué pasa? Le voy a hacer con un ejemplo más chiquitito, sí. Cuando tengo el logaritmo de base 5 de 2 elevado a 2, recordemos que el exponente es lo mismo que escribir una multiplicación, pues entonces tener el logaritmo de base 5 de 2 por 2. Entonces cuando yo tenía su multiplicación, eso es lo mismo que escribir el logaritmo de base 5 de 2 más el logaritmo de 5 de base 2. Ahora, como tengo sumas y tengo lo mismo, lo puedo reescribir como 2 logaritmo de base 5 de 2. Entonces, de aquí a aquí
es como ahorrarse esos caminos. Por eso ahí está la propiedad. Ahí para que lo tengan de por qué sale, de dónde viene. ¿Ya? Lo mismo pasa, si tengo una potencia y la base y el argumento son iguales, al final lo que voy a conservar es solamente la base. Y ahí está la explicación, porque tendría básicamente un logaritmo de base y argumento iguales, y ya vimos que eso es lo mismo que escribir solamente uno. Entonces, al final es lo que obtengo. Cuando tengo una raíz, acordémonos que todas las raíces se pueden escribir como una potencia de exponente racional, por lo tanto, pasa lo mismo aquí con los logaritmos. Si tengo una raíz, el índice pasa multiplicando, pero como una fracción. ¿Ya? Y la más importante, a mi parecer, de las propiedades de los logaritmos es el cambio de base. El cambio de base nos sirve para resolver algunos logaritmos que son difíciles propiamente tal, ¿ya? Bueno, aquí está mal escrito. Debe haber sido logaritmo de base 49 en 7. Básicamente, cuando tenemos estos logaritmos, nosotros lo podemos reescribir con una base que yo estime conveniente. Ya yo escojo una base que me sea conveniente. Lo importante sí, que si escojo una base, la tengo que ocupar en ambos logaritmos. Entonces, ¿yo cómo lo voy a ocupar? En el numerador voy a escribir el argumento del logaritmo con la base que yo escoja. En este caso yo escogí base 7 porque me servía. Entonces tengo el logaritmo de base 7 en 7, y en el denominador voy a escribir el mismo logaritmo, pero ahora en el argumento voy a escribir la base del logaritmo original y la base que yo escogí, que en este caso era un 7. Entonces ahí yo pienso, logaritmo de base 7 de 7 es 1, y el logaritmo de base 7 de 49 es 2. Entonces así sé que el logaritmo de base 49 en 7 es igual a 1/2. Una forma de ocupar los logaritmos a nuestra conveniencia. Esta propiedad de cambio de base también la ocupan mucho algunas personas que ocupan mucho la calculadora, porque las calculadoras no nos permiten calcular logaritmos, las calculadoras convencionales me refiero, nos permiten calcular logaritmos que no fueran base 10. Solamente el logaritmo en base 10 nos permite ocupar las calculadoras. Ahí para que le tengan ojo. Entonces ahí apliquen las propiedades, lo que entendieron ahora, para ver y poner en práctica aquí. La C. Sí, la sé. Muy bien. Ya vamos a hacer la revisión solamente para hacerla, para tenerla así como grabado. Ya, logaritmo de base 5 en 25 lo hemos que escribir 2 por el logaritmo de base 3 de 27 es 3, el logaritmo de base 2 de 16 es 4, dividido por el logaritmo de base 4 en 4, eso es 1. Entonces aquí desarrollamos el paréntesis, nos quedaría 2 por 7 dividido en 1, que en realidad para que lo escribamos más y ya sabemos que eso, y 2 por 7 es 14. Muy bien, alternativa C. Ya. Esta la voy a hacer yo solamente porque nunca le he hecho preguntas a ustedes de suficiencia de datos desde mi parte. Con el Gabriel la han resolvido según lo que sé. Pero vamos, yo voy a hacer este ejercicio para poder explicarles desde mi punto de vista cómo resolver un ejercicio de suficiencia de datos. ¿Ya? Y después ustedes lo van a desarrollar por su cuenta en otra oportunidad. Primero, se puede afirmar que P es mayor que 2 si se sabe que. Entonces lo que tengo que probar para este caso, con la información que me entreguen, es que P sea mayor que 2. Eso es lo que tengo que buscar. Dice que el logaritmo de argumento 3 menos P no existe. Entonces, ¿de qué forma un logaritmo no existía? No existía cuando teníamos un logaritmo donde el argumento fuera negativo. Entonces, 3 menos P es menor e igual a 0, porque tiene que ser un real
positivo. Ya. Si eso ocurre, tendríamos que P es menor o igual a P. 3 es menor o igual a 3 o P es mayor o igual a 3. Esto es con la información de 1. Pero ahora sí nos damos cuenta. Si P es mayor que 3, el 3 es mayor que 2. Entonces, por consecuencia, el P es mayor que 2. Entonces, por sí solo, lo logra. Veamos qué pasa con 2. Tenemos el logaritmo de base 4 de 16. Eso es 2. Y el 2 dice que es menor que P o P es mayor que 2. Entonces, también por sí solo lo logra. Por lo tanto, cada una por sí sola logra la respuesta. Ahora, si hubiese solo con la 1 hubiera logrado la respuesta, hubiese marcado la A, siempre y cuando que la 2 no me entregara información. Como en este caso, ambas afirmaciones me entregaban información y me ayudaron a responder o a probar lo que me estaba planteando el ejercicio, marco esta opción. ¿Ya? Ya, esta ronda es la ronda de ejercicios de ENRE, así que espero que esto lo puedan hacer ustedes. Les doy su tiempo, tómense su tiempo, demórense lo que tengan que demorar y vayan desarrollando ahí lo que tengan que ir haciendo. En la C, ¿no? Ya me mide la B. ¿Ya? Hay discordia aquí en esta pregunta. Ya veamos. Dice que cuál de los siguientes valores es igual al logaritmo de raíz de 2 y obviamente considerando la información anterior. Entonces, veamos cómo vamos a descomponer el logaritmo de raíz de 6. Eso es lo mismo que escribir el logaritmo de 6 elevado a un medio, ¿cierto? Entonces es lo mismo que escribir un medio logaritmo de 6. El 6 es lo mismo que escribir 3 por 2, entonces sería un medio por el logaritmo de 2 por 3. Entonces eso sería un medio logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. Nos está diciendo que el logaritmo de 2 vale 0.3 y el de 3 0.5. 0.3 más 0.5 lo vamos a escribir 0.8, ¿cierto? Ahora, si dividimos por 2 0.8 lo vamos a escribir 0.4, o sea, la alternativa A. Nos voy con las propiedades, ¿eh? ¿Te entendió, cierto? ¿O dudas? No, sí, lo entendí, sí lo entendí. Sí, lo entendí. ¿Sí? Entonces aquí lo que hay que tener cuidado es el tema de qué valor está tomando en cada caso y cuáles son las propiedades que estamos ocupando. Ya otro intento.
¿Lo tienen? Me dio la C. ¿Ya? No, yo todavía no lo hago. Yo pregunto, no es que lo esté apurando, por si acaso. No tengan esa imagen. No, ya me confundí. ¿Ya? Ya, veamos. Tenemos el logaritmo de 36, lo que fue el 36. 36 dividido en raíz de 5. Vamos por partes. Primero la división sería logaritmo de 36 menos el logaritmo de 5. Raíz de 5, ¿cierto? Ahora, el 36 lo puedo escribir como 6 elevado a 2. Entonces esto va a ser lo mismo que escribir 2 logaritmos de 6. ¿Bien ahí, cierto? Y el logaritmo de raíz de 5 le vamos a escribir un medio logaritmo de 5. Ya, el logaritmo de 5 ya sabemos que es p, entonces lo vamos a reemplazar al tiro. Pero el logaritmo de 6 es lo mismo que escribir dos veces el logaritmo de 3 más el logaritmo de 2. Por la suma, ¿verdad? Menos un medio del logaritmo de 5, que es lo mismo que escribir p. Entonces nos daría 2 por el valor de logaritmo de 3, que es n, más el logaritmo de 2, que vale m, menos un medio de p o p medios. Entonces, no está la alternativa a sí mismo, pero sí la puedo separar un poquito. Me quedaría 2m más 2n menos p medios, que vendría siendo la alternativa A. Entonces aquí, cuidado con la idea de que cuando tengo divisiones, el logaritmo lo divido. Acuérdense que aquí la división es lo mismo que escribir como una diferencia. ¿Ya? Las propiedades que ocupé aquí, para que las tengan presentes. Logaritmo de una multiplicación, que conservamos la base, pero lo escribimos como una suma. Logaritmo, vamos a cambiar el color para que se note. El logaritmo de una división, que conservamos la base, pero los restamos. Y la última, que la voy a anotar con morado y aquí. Bueno, en realidad son dos. El logaritmo de base n de a elevado a b es lo mismo que escribir b por el logaritmo de na. Y la última, cuando tengo una raíz, y ahí quedaría. Entonces ahí tenemos las cuatro propiedades básicamente que ocupé aquí. Ya. El último intento de propiedades. Veamos cómo les va con esta. Son seguiditas, 2020, 2019, 2018. Y es la única pregunta que aparece en cada prueba. Para que no tengan miedo con los logaritmos. Los logaritmos aparecen lo más una, dos preguntas. Más que eso no.
Me dio la A. ¿Cuál dijiste, perdón? La A. Ya. José, ¿tuviste? No, me confundo mucho. ¿Pero cómo? Oh, me pegué por molestarte. Ya. Lo primero que hay que hacer aquí es saber cuánto va a ser el logaritmo de m y de b solito. Ya despejar eso. Entonces, si sé que el logaritmo de raíz de m es igual a p, eso lo tengo que descomponer. Entonces sería un medio logaritmo de m, eso va a ser igual a p. Entonces el logaritmo de m va a ser igual a 2p. Entonces ahí tengo el logaritmo de p. O sea, el logaritmo de m. Por otra parte, vamos a hacer lo mismo con el logaritmo de b. Tengo el logaritmo de b elevado a 5 y eso va a ser igual a q. Eso me va a dar 5, logaritmo de b es igual a q. Entonces el logaritmo de b va a ser igual a q quintos. Entonces ahí tengo el logaritmo de b. Entonces, para obtener el resto, veamos, tenemos el logaritmo de la raíz de mb. Eso tenemos que escribir un medio logaritmo de mb. Eso va a ser igual a un medio. El logaritmo de mb tenemos un producto dentro del logaritmo, entonces va a ser logaritmo de m más el logaritmo de b. El logaritmo de m ya sabemos que vale 2p, entonces va a ser un medio de 2p más el logaritmo de b, que es q medios, o sea, q quintos. Desarrollamos el un medio, entonces un medio por 2p sería p, más un medio por q quintos sería q dividido en 10, que efectivamente es la alternativa A. Muy bien ahí, Pato. Entonces aquí lo que tienen que ir haciendo es practicar propiedades. Así que yo creo que esta semana sí van a tener que estar ahí a full con el Gabriel en la clase de práctica. Ya la guía igual tiene varias cantidades de ejercicios y si no me equivoco hay más ejercicios del DEMRE para que le tengan ojo y todo el tema. ¿Ya? Si no me equivoco, esta misma pregunta en la guía teórica venía con un código QR para que puedan revisar la respuesta. Algunas guías más adelante van a venir con más códigos QR porque ahora último me estoy grabando y más adelante se supone que se viene un ensayo para ustedes también para que tengan con las resoluciones en QR aparte del que ya está. Ya, entonces sigamos con la materia. Tenemos el logaritmo en base 10. Cuando tengo un logaritmo en base 10, para que lo tengan presente, no es necesario escribir el logaritmo, o sea, la base, es dejarla explícita. Entonces, es muy importante saber que cuando yo tenga el logaritmo de A y no tenga explícita la base, lo que estoy diciendo es que tengo el logaritmo de base 10 de A. Eso es lo importantísimo de esto. Saber que en realidad tengo dos cosas iguales. Y lo más importante es que los logaritmos de base 10 más comunes son los que son múltiplos de 10. Entonces, cuando tengo un logaritmo de 1, vamos a estar hablando de 0, logaritmo de 10, 1, logaritmo de 100, 2, logaritmo de 1000, 3, logaritmo de 10.000, 4, y así seguimos subiendo. Para abajo, logaritmo de 0.1, menos 1. Logaritmo de 0.01, menos 2. Entonces, a medida que vamos bajando en los decimales, vamos a ir así. ¿Ya? Esos logaritmos que están aquí en este ejemplo son bien importantes a la hora de algunos ejercicios, porque lo ocupamos mucho. Ya. Logaritmo natural. Al logaritmo de base E, de base Euler, se le denota logaritmo natural ln. Es decir, que tenemos logaritmo de base Euler de A, y entonces, ¿para qué no escribir logaritmo de B? Vamos a escribir solamente logaritmo natural, que es ln. El Euler, ahí está el valor más o menos aproximado, que es 2.7182. Y lo más importante es que todas las propiedades que nosotros sabemos de los logaritmos de base 10 o logaritmos en realidad, vamos a estar aplicándolas también en los logaritmos naturales. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo el logaritmo natural de Euler, eso nos va a dar 1. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de Euler es lo mismo que escribir el logaritmo de base Euler de Euler, y como son argumentos y base iguales, eso es 1. Por eso ocurre. Y como les decía,
esto es lo más importante para la prueba, es lo que más relevancia tiene en el temario en la parte de números, ¿ya? Relación entre potencias, raíces y logaritmos. Cuando tenemos que resolver estos ejercicios tenemos que hacernos esta pregunta. Primero, ¿dónde se encuentra la incógnita cuando resuelvo una potencia, una raíz o un logaritmo? Todo está en concepción de potencia. ¿Dónde está la incógnita de las potencias? En el resultado. ¿Dónde están las raíces? En la base. ¿Dónde están los logaritmos? En el exponente de la potencia. ¿Ya? Entonces, si tengo un ejemplo y tengo 2 elevado a 3, ahí yo estoy trabajando las potencias, porque voy a decir 2 por 2 por 2 es 8. Entonces ahí encontré una incógnita. Cuando tenga raíces, tengo a elevado a 3 igual a 8. Ah, ok. No conozco la base, entonces tengo que aplicar una raíz. Raíz cúbica de 8 es 2. Entonces ahí conocí la base. En el caso del exponente, tengo 2 elevado a b es igual a 8. 2 elevado a ¿cuánto me da 8? Y ahí digo, logaritmos. Logaritmo de base 2 de 8 es 3. Entonces ahí encuentro un incógnito. Esta relación es muy importante a la hora de resolver ejercicios de logaritmos cuando ocurran cosas como los ejemplos que ven a continuación. Por ejemplo, esta. ¿Cuál es el valor de x en la expresión logaritmo de base x de 64 igual a 3? ¿Cómo podrían resolver esto? Ocupando la idea. Esto lo podemos decir como x elevado a 3 es igual a 64. Todavía es complejo, pero podríamos pensarlo de otra forma. X es igual a raíz cúbica de 64. Ahí un poquito más sencillo. Y aquí nosotros pensamos, x va a ser igual a la raíz cúbica de 4 elevado a 3, que eso entonces va a ser 4. Entonces, la alternativa D. Muy bien. Ahora resuelvan eso ustedes. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta ahí? Esta es como volviendo a aplicar propiedades por si acaso, ¿eh? La E. Ya, pato la E. Ah, La A. Ya, veamos. Dice que tenemos el logaritmo de base 7 de la raíz cúbica de 49. Entonces, apliquemos primero propiedades. Tengo una raíz, entonces el índice pasa multiplicando en el denominador de una fracción. Entonces me quedaría algo así.
El 49 logaritmo de base 7 de 49 es lo mismo que escribir 2. Entonces 2 por 1/3 es 2/3, que efectivamente sería la letra A. Entonces hay cuidado con olvidarse de las raíces de repente de estos ejercicios, ¿ya? Para que ahí lo tengan presente. Muy bien. Eso era la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no les quedó claro. No, todo bien. Yo estoy bien. Chiquillos, para que funcione bien con el Gabriel y no tengamos problemas, porque igual de repente me habla a mí cuando yo estoy en otra clase. Por eso yo le hago la clase de práctica y la hacen. Escriban en el foro del Classroom: oye, sabéis que no voy a poder conectar hoy día o voy a llegar tarde, para que él también sepa, ¿ya? Para que así tengan la información y no lo esté esperando de repente, ¿ya? La clase va a quedar grabada como siempre, la voy a subir a YouTube. Me di cuenta ayer que no había subido el video de la clase pasada, pero antes de eso, lo voy a subir hoy día, así que en un ratito espero tenerlo listo en la plataforma, ya que la gracia de Zoom es que se guarda solo, hace todo solo, entonces más bacán.